para ahora abrir debate y empezar a hablar y reflexionar sobre muchas de las cosas que nos has dicho, porque verdaderamente cierran esta mañana, desde la primera ponencia que ha actuado de marco de la copia y del concepto de copia, con el sentido y las funciones de la copia, hasta tu ponencia final sobre los modos de exponer esa copia acorde con la función que podían tener o con el interés social. Me gustaría ahora darle la palabra a Víctor Lorente, porque habíamos pensado para un poco... mañana presentaré a Víctor Lorente, en el que hablará. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está trabajando en la Filmoteca Española, pero le habíamos pedido que, como un observador externo y como una mirada que, aunque participa y conoce los intríngulis y la formación de este seminario, nos diera una visión completa de la mañana, para que sirviera para abrir el debate y ayudar a todos los oyentes y los que han acudido a este seminario a terminar de redondear y comprender esta mañana. Entonces, le cedo la palabra a Víctor Lorente y comenzamos el debate a partir de sus ideas. Muchísimas gracias, Mati, por tus palabras. Y bueno, yo mm, no puedo, quiero comenzar este pequeño resumen, estas pequeñas conclusiones de esta primera jornada del seminario, recordando unas palabras del filósofo Umberto Eco, que comenzaba la introducción de su libro Arte y Belleza en la Estética Medieval, diciendo, y cito literalmente: la cultura medieval tiene el sentido de la innovación, pero se los ingenia para esconderlo bajo el disfraz de la repetición. Yo creo que en esta primera sesión de este interesantísimo seminario dedicado a la copia, las palabras de Humberto Eco han quedado más que demostradas. La ponencia inaugural de la profesora Pérez Monzón ha planteado una reflexión sobre la cultura visual en la Edad Media, una visión que nos ha llevado a reflexionar sobre la afición a la copia y sobre cómo el hombre medieval se apropia de un repertorio que transforma y que transmite, ¿no? Entonces, nos lleva incluso a reflexionar sobre la propia noción de invención, en el sentido que nosotros tiene la palabra inventar, ¿no? Se apropia de un repertorio de diseños que los transforma, se apropia de ellos, pero esto no le impide ser un creador, ¿no? La profesora Monzón nos ha planteado la realidad poliédrica que existe en torno a la obra de arte bajo medieval y las dos realidades que coexisten en los siglos del gótico. Por un lado, la afición a la copia y por otro lado, la originalidad. La afición a la copia, que ha quedado sobradamente demostrada en la ponencia del profesor Didier Martins, que nos ha introducido en las múltiples copias que se realizaron de la Madonna Durán, algunas de ellas contemporáneas, otras más alejadas en el tiempo, pero nos ha presentado su carácter diferenciador, el carácter diferenciador de estas copias hacia el modelo original, con unas diferencias que a veces eran muy sutiles, pero que marcan una distancia con el modelo, que en realidad permitirían hablar, como ha dicho el profesor Martins, más que de copias, de traducciones a diferentes lenguajes, a veces muy alejados del modelo flamenco, introduciendo convencionalismos para clarificar la visión. La ponencia de José Juan Pérez Preciado nos ha presentado los avances en el estudio de la Madonna Durán de Roger van der Weyden y nos ha revelado datos que resultan fundamentales para conocer tanto el proceso creativo de una obra que se convirtió en un prototipo en un modelo de primer nivel, ¿no? Los estudios de la reflectografía, la radiografía y la toma de muestras que nos han presentado nos permitan evaluar el proceso creativo de esta obra y cómo el maestro Roger fue cambiando su concepción de la obra desde un modelo más tradicional hacia este modelo de la coronación de la Virgen. La representación de la memoria ha quedado mostrada en la ponencia de Carmen García Frías, que ha incidido en otro de los usos que se hizo de la copia, el de la dimensión memorial ligada al elemento representativo y político que se encuentra detrás del retrato de Isabel la Católica. A continuación, el doctor Iván Redondo nos ha introducido en una realidad muy distinta
como fue la difusión de modelos artísticos, de piezas artísticas realizadas con una producción estandarizada y las rutas mercantiles de estas obras, atendiendo a modelos que obtuvieron una mayor aceptación. Eran piezas producidas de forma estandarizada, eran piezas que no gozaban de una gran calidad artística, que estaban destinadas a ser vendidas a un precio razonable para compradores que en la mayoría de los casos se nos escapan, son compradores anónimos. Entonces, esto nos permite avanzar en aspectos tan interesantes como el gusto de la época, ¿no? El gusto y la aceptación de estas obras por parte de una amplia base social. Pues en realidad estas obras estaban destinadas a satisfacer una demanda muy amplia y la repetición del modelo lo que permitía era agilizar la producción y abaratar el precio final. Y por último, la sesión se ha cerrado con la ponencia de Carlos Alonso Pérez Fajardo, que nos ha planteado una reflexión en torno al proceso museográfico, a la musealización de la copia y la responsabilidad que tienen los museos en esta noción, en la noción actual de la copia, que se escapa o que es tan diferente de la noción que se tenía en el mundo tardogótico, ¿no? Todas las intervenciones nos han llevado a reflexionar sobre esta noción de copia, la importancia que tenía la copia en el mundo tardomedieval y sus usos como elemento legitimizador, su dimensión memorial y el valor de la importancia de la cultura visual en la Edad Media, ¿no? Y cómo la copia en el mundo medieval no tenía las connotaciones peyorativas que tiene en la actualidad, sino que en términos de la cultura visual de la época se ligaba a varios principios que estaban enhebrados, como la práctica del taller, el reconocimiento de la autoría y la dimensión de la memoria. Entonces, le cedo la palabra otra vez a la profesora Miquel para que inicie el turno de preguntas y el debate de esta primera sesión. Muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras y por tus reflexiones que yo creo que son cruciales. Me quedo con, y ahora lo retomo, con la idea de que se tiene de la copia en la Edad Media, de las palabras de Humberto Eco, que ocultamos y tenemos la obsesión de criticarnos o de rechazarnos a nosotros mismos. En este momento llamo a todos los presentes, como haríamos de forma presencial a la mesa, pero en este caso a abrir vuestras pantallas y supongo que los altavoces cuando intervengamos para que no haya así mucho ruido de fondo. Y abrimos el debate a todos los participantes de esta mañana. Me gustaría iniciar el debate más que con una pregunta a cada uno de vosotros o algo en concreto, con una reflexión general sobre, aunque luego ahondemos en preguntas concretas, porque hay muchas preguntas para cada uno de vosotros de forma concreta, pero creo que aprovechando esta situación que tenemos, eh, me gustaría valorar y reflexionar cómo hemos visto que las copias han sido creadas o son utilizadas o son usadas en la Edad Media o fueron utilizadas en la Edad Media como dibujos preparativos o bien como dibujos formativos por parte de los artistas. Y es ese sentido de esas obras de arte es muy variable y no determina que esa pieza sea una copia. No sé si me estoy expresando bien. Creo que no es el uso lo que determina que una obra de arte sea una copia. ¿O qué es lo que vosotros consideráis que una obra de arte es una copia? Porque no es el uso que se le dio en la Edad Media. Creo que la clave o el mayor número de porcentaje de posibilidades en casi todos los ámbitos para que una obra de arte sea considerada una copia se debe a su materialidad y a su calidad. Es decir, si la pieza es, y no siempre se cumple así, como hemos visto con la última intervención, pero en gran parte se debe a que una pieza está realizada por un artista muy significativo, pero si ese artista significativo es un artista de renombre, deja de ser una copia. Si esa obra tiene unos materiales preciados,
esa pieza deja de ser una copia o deja de tener el sentido peyorativo que tiene la copia. Entonces, mi primera pregunta sería, para iniciar el debate, ¿qué es lo que desde vuestro punto de vista y desde la cercanía que vosotros tenéis, porque no es la misma el sentido de copia que tiene Iván Redondo a partir de esas insignias que se copian una y otra vez? Eso no son copias. Y la diferencia estriba en que el rosario que se puede hacer, aunque sea con metales preciados, pueda ser vendido y es una copia de un gran rosario y de un rosario espectacular, radica en la materialidad y en la calidad. El mismo concepto de copia no lo tiene Iván, que lo tiene, por ejemplo, Carmen, porque la copia de un retrato de Isabel la Católica es diferente si lo ha hecho Michael Sito que si lo ha hecho un autor hispano. O el que nos ha mostrado Didier Martens. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser considerado una copia la Virgen con el niño de Bernard de Arras, que es una copia malísima? Yo jamás diría que eso es una copia de Roger van der Weyden, porque ni la cara tiene el rostro de la Virgen de Roger van der Weyden y solamente es el niño y la existencia de un libro. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Qué definiría desde vuestro punto de vista, por intentar llegar a ideas más concretas, qué define el concepto de copia? Aunque no lleguemos a ideas, es decir, aunque tengamos disparidad de opiniones, creo que reflexionar sobre ello desde vuestras miradas puede ser un acercamiento. Y luego, si me dejáis, la siguiente cuestión sería ¿desde cuándo tenemos un concepto peyorativo de la copia? Si se pueden unir estas dos ideas o dos conceptos o vamos por pasos. No sé quién quiere romper el fuego. Si quieres empiezo yo, Mati. De acuerdo, me parece muy bien. Bueno, yo creo que la mirada que en las distintas ponencias se ha vertido sobre las copias, en realidad es una mirada sobre el proceso creativo. Y ese proceso creativo está implícito tanto en el original como en las posibles reproducciones del original, que pueden ser miméticas o pueden ser cambiantes. Y realmente yo creo que una de las claves está en analizar ese concepto de proceso creativo. Un concepto de proceso creativo que no solo vertebra los siglos medievales. A lo largo de las ponencias, particularmente yo creo de Carmen García Frías, con ese desarrollo de la perpetuación y la pervivencia, de la idea memorial de la pervivencia del prototipo de Isabel hasta el siglo XIX, o de la intervención de Carlos Alonso sobre el concepto de las copias, o sea, claramente se ve la pervivencia a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, de un modo de hacer. ¿Cuándo se acaba mimetizando y transformando ese uso poliédrico en un concepto peyorativo? Yo creo que en buena medida está gestado en buena medida y no como herramienta única en el siglo XIX, con el concepto de la leyenda del artista, de la originalidad auspiciada a unos niveles que entran en confrontación con todo este proceso. Pero más allá de cuándo, yo con una de las ideas que me quedo y creo que ha sido expuesta es con el concepto creativo de la copia y con otra idea muy interesante, independientemente que luego nos podemos meter en análisis puntuales de análisis de obras que se han vertido, y es el concepto narrativo de la copia. Algo que creo que al final Carlos Alonso lo ha expresado muy bien en esa aproximación al museo, en esa aproximación a la transferencia, y es que no solo una copia mimetiza, sino que una copia tiene vida propia y genera unas narrativas y unos discursos que determina ya de entrada algo que me parece que puede ser
fundamental, o que tiene que ser fundamental, que es que el sentido en un planteamiento museográfico no solo es contraponer a priori lo que puede ser original y copia, sino generar otras lecturas mucho más diversas, más interesantes y más atractivas o más poliédricas, algo en lo que tendríamos que pensar. Muchísimas gracias, Olga, por la reflexión sobre el sentido de la copia y ese sentido creativo. Creo que es muy interesante, el sentido narrativo. ¿Alguien más quiere participar? Al hilo de... Sí, bueno, yo algunas ideas al hilo de lo que habéis dicho tanto Mati como Olga. Bueno, desde un punto de vista más mercantil o económico, la copia simplemente serían unidades de un producto, ¿no? Que salen más o menos iguales. Entonces sí que choca un poco con esa idea de un original y copias que se van diseminando, aunque son realidades que coexisten. Realmente yo no sé cuándo empezó a ser un concepto negativo la copia. Sí sé que en el siglo XVIII, en el mundo anglosajón, es cuando se define el copyright de que no se puede copiar o de que habría que pagar unos royalties por lo que se copia, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a partir de ese momento no es que empiece a tener un sentido peyorativo, pero sí que digamos, se define lo que se puede copiar y lo que no, o cuánto cuesta hacer una copia. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que de nuevo es un tema, bueno, con muchas aristas y muy difíciles de definir. Otro de los problemas que yo veo es que obviamente la copia a veces es una copia porque la valoramos como copia. El descendimiento de Van der Weyden, y aquí igual abro un melón, podría ser una copia, el descendimiento que está en el Prado, porque desconocemos el original que se perdió. Podría ser una hipótesis. Y entonces, si por algún casual conociéramos un original que nos dijera que el descendimiento de Van der Weyden del Prado es una copia, probablemente cambiaría nuestra visión de cada obra, ¿no? Y luego, bueno, atendiendo a la materialidad de los productos y objetos que he ido estudiando, por coger un producto casi insignificante, esos platos limosneros de esa aleación llamada azófar tan barata y que ni siquiera los expoliadores de tesoros les interesó robar, pues bueno, esos platos limosneros con unas inscripciones alrededor llegan a España y se copian aquí. Y muchas veces se copian inscripciones ilegibles porque no se entiende lo que se está copiando. Entonces, si son copias porque miras un producto, intentas replicarlo y porque hay un mercado para esas copias. Entonces, bueno, yo creo que es muy complicado. ¿Es negativo copiar? Pues bueno, yo creo que con lo que ha dicho Carlos, bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Es un poco el discurso que va detrás de esa copia, lo mismo que el discurso que va detrás de un original. Las cosas tienen el valor que les damos o incluso el valor monetario que les damos. Y bueno, creo que seguramente haya más ideas al respecto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más quiere intervenir? Yo quería decir dos cosas. La primera, y eso cuando se arma una investigación y luego después eso se transfiere a cualquier medio de transferencia, un libro, un documental, una exposición, los objetos nos funcionan como investigadores y como sociedad en tanto en cuanto tienen un sentido. Y el sentido de muchas de estas copias es que efectivamente esos objetos, ya lo señalé en mi ponencia, esos objetos, no otros, esos tienen una historia y esos objetos que la gente tiene delante, ese mismo, es como la espada de, yo que sé, del Cid, pues la espada que una cosa, una hoja ahí medio corroída, no sé cuánto, si es la del Cid, no es la del Cid. El hecho de que sea o no sea es lo que determina que la gente vaya a los museos. Y es lo que está detrás de toda la mística de nuestro legado artístico y cultural y nuestro patrimonio. O
sea, la gente va al Alcázar de Segovia y cuando vienen los americanos se quedan impresionados porque es de verdad. No es como el castillo de Disney, a pesar de que se le parece. Esto es una cosa muy importante, porque con las copias pasa exactamente lo mismo. Las copias son de verdad. Las copias son objetos que en un discurso científico, museológico, los puedes emplear para construir y para fundamentar un relato que te sostenga toda una cuestión cultural, de identidad cultural normalmente. Entonces, primero las copias son de verdad. Eso, que tenga más calidad, menos calidad. A lo mejor una copia horrible ha tenido un éxito tremendo en otro país. Y entonces eso ha tenido un impacto alucinante en el desarrollo de las artes y de la escena visual en ese país. Con lo cual, yo pongo un ejemplo, las copias que se hacen en Filipinas de las crucifixiones españolas son interesantísimas, porque se ve cómo se han interpretado, qué copias se mandaron allí y cómo se reinterpretan y cómo vuelven. Esto es un mercado de vuelta. En relación con lo que está contando Iván, la copia de referencias sería importantísima, aunque sea malísima. Que tenemos esa copia de referencias de lo que están copiando allí, o lo que va a América y se reproduce, etcétera, etcétera, aunque sea la copia malísima, aunque sea una cosa pálida. Y luego hay otra cuestión. Yo cada vez que leo a Vasari, me doy cuenta de que es que, por lo menos desde el punto de vista de Vasari, los artistas eran como enviados de Dios. O sea, estaban cerca de los santos. Hay una introducción a Donatello que dice algo así como la naturaleza, con razón ofendida de cómo se reproducían sus imágenes, mandó a Donato. O la de Miguel Ángel. Dice, Dios nos mandó a Miguel Ángel, el tal, no sé qué. Es decir, ya ahí hay una mistificación del artista. ¿Y por qué es mítico ese señor? Pues es capaz de producir objetos a través de su genio creativo, que funcionan muy bien. ¿Qué significa que funcionan muy bien? Que los grandes artistas son muy convincentes, entonces te emocionan mucho y entonces te funcionan muy bien. Es decir, el concepto de en qué momento la copia empieza a ser peyorativa, no es que sea peyorativa. Lógicamente, copiar un gran artista, tratar de emularlo, tal, es una cosa que tiene mucho prestigio y esas copias pueden tener como objeto separado mucho poder. Ahora, yo creo que en el momento en que dejan de aparecer especulaciones en historia del arte tipo el maestro de las figuras anchas, porque no sabemos quién es, porque no firmaba, y aparece Miguel Ángel, y es con nombres y apellidos, y se escribe sobre él y se le convierte en una superestrella, que es una superestrella como Leonardo, en ese momento empezamos a ponerle un valor específico, no de mérito de la copia, sino mucho mérito del artista que está haciendo esos originales, como si dijéramos. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere participar o decir algo? Yo quería decir un poco una pequeña reflexión, que es que, claro, evidentemente el concepto de copia depende de nosotros, de lo que nosotros consideramos hoy en día, en el siglo XXI, y sobre todo en este contexto, como historiadores del arte, una copia. Evidentemente, y por concentrarnos en las multitudes de lo que llamamos copias de la Madonna Durán, de las que ha citado el profesor Martens o de las que hemos hablado, y de las muchísimas que hay, dudo mucho que sean en un sentido literal una copia copias de la Madonna Durán. Probablemente son copias de modelos que ellos tenían en papel de lo que hoy sabemos que es la Madonna Durán y que para ellos simplemente era una herramienta de trabajo. Es muy probable que Bernard de Arras ignorara, no sé, me voy a atrever a decirlo, probablemente o a lo mejor ignoraba quién era Roger van der Weyden o no había visto nunca jamás la Madonna Durán. Llegaron a su pues una teoría, evidentemente no lo podemos saber, llegarían a su mano ciertos modelos a través de no sabemos cómo, pero que sabemos que circulaban y realizó esa Madonna Durán. Por lo tanto, un poco con lo que decía Mati al principio, que no es una copia de la Madonna Durán, es una utilización de un modelo que Van der Weyden creó en la obra que hoy tenemos efectivamente como entronizada como uno de los modelos creativos más interesantes del siglo XV, por lo que nos interesa, por la relación con los Mendoza, etcétera, etcétera. En ese sentido, todas las copias de la Madonna Durán no son muy diferentes de las copias de los modelos que ha citado Iván, de cualquier elemento de los que se reproducían casi mecánicamente. Solo son repeticiones de modelos que una y otra vez se repetían. La manera en la que hoy actualmente nosotros como historiadores del arte o como aficionados o como historiadores de la cultura estamos analizando esa copia es lo que define lo que llamamos copia. O dicho de otra manera, realmente respecto al descendimiento de Van der Weyden, lo único que en sentido estricto son copias son las que hace Coxy.
porque está copiando el original por una orden concreta, probablemente de María de Hungría, que quieren aprender una obra, un objeto original que por un gusto estético o de cualquier otro tipo quiere tener. Eso es una copia, eso es lo que llamamos copia. El resto son, bueno, les llamamos copias por una conveniencia lingüística que nos interesa, ¿no? Es un poco también, a partir de ahí se pueden también establecer algunas conclusiones sobre el concepto de copia. Simplemente quería comentar esto. Sí, bueno, la primera pregunta iba en relación con el comentario de Carmen Aedo, que es una de las asistentes al curso. Tengo algunas otras preguntas, pero intentando mantener un hilo y luego podemos recuperar alguna de las otras dudas que plantean los asistentes. En esta misma línea, yo creo que, bueno, Miguel dice que si entonces las fotografías son copias, el original era el negativo, ahora en el mundo digital no existe el negativo. Entonces, ¿qué valor tiene una foto? Y también en eso, además del problema de la fotografía, yo creo que también José Juan ha abierto una línea que es hasta qué punto deberíamos marcar una diferenciación entre copia, réplica, que es una cuestión que había dejado también al final de su intervención el profesor Martens, de réplica. Hay diferentes sinónimos que podemos utilizar y que quizás una utilización más sistemática de estos sinónimos podrían ayudarnos a definir exactamente a qué nos referimos, porque efectivamente o copia del Roger van der Weyden del descubrimiento solamente es el de Coxey y tendríamos quizás que matizar. ¿Alguna cuestión más? Creo que el profesor Martens se está acercando. No sé si... Sí, yo tengo la misma opinión que el colega José Juan. Por mí, en el siglo XV podemos solamente usar la palabra copia como un término de tipología. Es el uso de un modelo pictórico o de dibujo. Y en el caso de Bernard de Arras se ve muy bien que no solamente ha hecho una traducción del modelo en el idioma estilístico de la pintura aragonesa de su tiempo, es también una traducción en su idioma pictórico personal, y es la razón por la cual es posible atribuir sin problemas la Madonna Durán a Bernard de Arras. Se reconoce muy bien el tipo de cabeza, por ejemplo, no es la cabeza de Van der Weyden, es una cabeza típica de Bernard de Arras. Y este tipo de copia ha sido estudiado hace 30 años ya en un artículo muy interesante de una investigadora belga que se llama Hélène Munt. Ha hecho una tipología de la copia en la pintura flamenca del siglo XV y ha hecho la diferencia entre la copia exacta, que es la prefiguración de la copia académica del siglo XVI, donde se imita no solo una composición, pero también un estilo, es la copia exacta. Y el otro tipo que interesa a nosotros es la copia interpretativa, y esta palabra de copia interpretativa corresponde a este tipo de copia donde el copista traduce completamente el estilo de la obra que toma como modelo, traduce en el estilo, en su estilo personal,
y así es posible atribuir a maestros flamencos del final del siglo XV, por ejemplo, muchas copias de Van der Weyden, porque se reconoce muy fácilmente el estilo del maestro de la leyenda de Santa Lucía, por ejemplo, o el estilo del maestro de la leyenda de Santa Úrsula. Este tipo de copia no hace la diferencia, de hecho, entre una creación original del pintor y una imitación. Es el mismo estilo pictórico, se puede atribuir de la misma manera una copia de Van der Weyden por el maestro de la leyenda de Santa Úrsula y una obra original del maestro de la leyenda de Santa Úrsula. Es el mismo estilo y es la razón por la cual me parece correcto de decir que usamos esta palabra copia solo en el sentido, en el siglo XV, solo en el sentido de imitación de un modelo gráfico, de un modelo de imagen. Muchísimas gracias. Muchas gracias y además por el apunte del artículo de Helen Moon, que seguro que a los asistentes les interesa mucho y toman buena nota. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Me gustaría, si es posible, 2 preguntas concretas a Carmen García Frías y a Pérez Preciado. A Carmen, me ha parecido muy interesante el repertorio de imágenes, de retratos de Isabel I de Castilla, un repertorio de imágenes que ha ampliado con nuevas noticias y que nos han trasladado una imagen más allá de los modelos codificados por Juan de Flandes o por Sito o en la Cartuja de Miraflores, con esa imagen como mucho más austera, más conceptual, por decirlo de algún modo, de la reina, que luego perpetúan otros pintores posteriores hasta Madrazo, pero ha incorporado otro tipo de retratos cuyos originales no se conservan, que plantean una imagen más rica, más lujosa, más incluso acorde a lo que nos dicen algunos textos a través de esas obras en la Nacional y de la complementariedad con los sepulcros de la Capilla Real de Granada. Y la pregunta es que, primero, me ha parecido interesantísimo ese abanico de opciones, porque realmente hace que nos situemos en una visión mucho más amplia de la reina, pero si cree que hay alguna razón por la que ese tipo de retratos que reflejan como otra imagen más diferente o no tan conceptual de la reina, no se han conservado y haya pervivido una determinada imagen de la reina a través de la propagación de un modelo de imagen. Y la otra, para José Juan Pérez Preciado, me parece interesantísimo todas las aportaciones sobre la Madonna Durán y en ese uso de la copia en la Casa Pendilla, donde ya aparece anulado el fondo, que lo has planteado como una herramienta de análisis. Mi pregunta es si consideras que esa anulación del fondo y por lo tanto anulación de la parte de la habilidad técnica que tenía la Madonna Durán solo está vinculada a un posible deterioro, que no sabemos a qué tipo de deterioro, porque desde luego el detalle que nos has presentado de la quemadura de un cigarro, en fin, yo creo que a todos nos ha sobrecogido, ¿no? Pero si es por un deterioro o por algo más, o por un cambio estético, no lo sé y tampoco llego a entenderlo, pero realmente al colocar ese fondo tan neutro y luego con la intervención de Carmen García Frías, ¿no? Pues se establecía como un nexo comparativo entre las imágenes tan
escultóricas y tan siluetadas de los retratos fisonómicos. ¿A qué crees, o si crees que puede obedecer ese cambio? Y desde luego la precisión que has aportado, que también las copias o las variaciones de esas obras nos ayudan a situarnos en el proceso creativo, tanto original como cambiante de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues en lo que me toca, Olga, te comento que claro, es que hay tantos retratos supuestos de la reina que están sin identificar, porque realmente el primer retrato reconocido es el de, en cuanto a edad, es el del Prado. Y por tanto, pues en el futuro, pues oye, yo espero que sigan surgiendo por lo menos ideas como lo de la National Gallery, que efectivamente el que llevara ese collar tan específico, pues nos hace poder unirlo con la reina. Sí, la verdad que a lo largo de los siglos estamos viendo como la imagen icónica que ha quedado de la reina siempre es la repetición pero es curioso porque si realmente estos dos retratos estuvieron siempre en la Cartuja de Miraflores hasta el siglo XVIII, ¿cómo ha habido esa difusión de esa camisa, ese joyel, ¿no? Porque hay muchos artistas que desconocían la Cartuja. Yo creo que debía haber más modelos, no solamente los dos que están ahora en Palacio Real, o incluso a lo mejor tenemos la tradición de que se incorporan en el primero, en época Felipe V, y estuvieran ya en la colección real, porque las menciones en los inventarios reales siempre son tan complicadas de poder identificar los retratos. Además, incluso no hay tasaciones por ser persona real, siempre pone, o sea que hay mucha dificultad de poder reconocerlos. Sí, la verdad que nos muestran unas imágenes de una indumentaria, tantas representaciones y de joyas, ¿no? Esas representaciones que hemos visto que la muestran realizada en esa modalidad de Imago Regis, que eso echamos en falta en el retrato individualizado, que es como si hemos querido distinguirlo, ¿no? Sí, tienes razón. A ver que en el futuro si seguimos encontrando retratos individualizados de esa modalidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consideración? Sí, yo quería responder rápidamente a lo que me ha planteado, a la duda que planteaba Olga sobre la posibilidad de que la versión de que pertenece a los Tendilla realmente fuera una cuestión de criterio estético, ¿no? El colocar ese fondo. Pues es perfectamente asumible esa posibilidad. De hecho, lo que está haciendo el autor de esa obra, sea Sancho de Zamora como postulaba pues, como posible autor Didier Martens o cualquier otro, es modificar el original de Van der Weyden, porque no está haciendo una copia realmente, está utilizando ese modelo para crear una imagen de Virgen con el niño, con la corona y los escudos de los Tendilla, de los Quintequiñones, etcétera, etcétera. Lo que yo planteaba aquí es esa posibilidad de que esas dos copias nos estuvieran demostrando o apuntando a la posibilidad de que ese daño que tiene el original pues pudiera haber sufrido la pintura cuando la obra estaba en España y fuera, bueno, pues una especie de estadio, una copia hecha en un estadio anterior y la segunda copia, la que tiene el fondo negro, hecha cuando ya el original ha sufrido ese daño y se ha cubierto de negro. Porque lo que es evidente es que ese fondo negro del original está hecho para cubrir el daño estético, el daño de conservación. Lo que también es evidente que la pintura, que la versión que tiene, que la versión simplemente con la corona, la que tiene los escudos, sea de una manera consciente o no, está prescindiendo de uno de los valores estéticos e intelectuales más importantes del original de Roger van der Weyden, como es el juego con el nicho cóncavo y la moldura
convexa, ¿no? En ese sentido, la generación de un espacio circular en el que se asienta la escultura y ya se pierde en esa copia, con lo cual, no sé, es difícil, claro, es muy difícil aproximarnos a decidir si fue algo consciente o un cambio estético por el sentido de querer fondos negros como los retratos, como veíamos los retratos, que además coincidiría más en el tiempo con estos retratos como los de Isabel que hemos visto. Claro, pero no es un retrato, es una imagen sacra, con lo cual es, bueno, simplemente es difícil, como tantas cosas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Adelante. por mí el fondo negro de la Madonna Durán es también un ejemplo de esta dimensión crítica del trabajo del restaurador en el siglo XVI. Y lo que me parece es que hay otros ejemplos en la primera parte del siglo XVI, donde se ve que modelos flamencos del siglo XV con un fondo de arquitectura han sido transformados en la primera mitad del siglo XVI en composiciones con un fondo negro. El fondo negro me parece algo que corresponde al gusto más moderno del siglo XVI. Es una nueva moda estética. Y lo que se ve en el caso de la Madonna Durán es que el fondo de la tabla original de Van der Weyden ha sufrido, pero la restauración no ha tentado de recuperar el nicho. La restauración ha tentado de transformar la obra de Van der Weyden en una obra más conforme al gusto de la primera mitad del siglo XVI. Es lo que me parece, porque el arte de la copia es un arte de adaptación de modelos a un nuevo gusto. También el arte de la restauración es también una práctica de adaptación del arte del pasado a nuevas normas del presente. Gracias. Sí, sabias palabras. Bart Fransen, a través de las preguntas y respuestas que tenemos abiertas, pregunta para Carmen García Frías si el fondo negro del retrato de Isabel la Católica de Palacio Real, si es original o si se han hecho análisis y si nos puede avanzar algo en ese sentido, también en esta misma línea del fondo negro. Y sí, es original. Sí, se hicieron muestras y unos análisis hace ya bastantes años, hace por lo menos 15 años, pero sí era pintura original, sí. Muchas gracias. Es que los asistentes no pueden entrar, sino que hacen las preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Hay algunos que he contestado yo y por eso me habéis podido ver escribir, y hay otros que sí que os he podido transmitir un poco por mantener la unidad del diálogo que se estaba manteniendo aquí y por eso hacen la pregunta. Te da las gracias, también ha sido rápido en la respuesta. Mati, el tiempo se está agotando. Gracias. Bueno, me avisan que el tiempo se agota. ¿Alguien quiere intervenir o con alguna última cuestión? Pues únicamente a mí me gustaría cerrar dando las gracias a todos los ponentes de hoy por el trabajo en la preparación de sus exposiciones, por el interés que han puesto que me consta por la calidad de los PowerPoint que han expuesto, por las imágenes, el esfuerzo que esto supone, el interés que han mostrado en que esto sea un debate abierto, en el razonamiento que han vertido sobre sus exposiciones, que han sido verdaderamente enriquecedoras y un placer contar con todos vosotros y mañana continuamos con la siguiente sesión.